gusto estar de nuevo con ustedes, muchas caras conocidas, lo cual confirma la teoría de Melchor Ocampo aplicada a los mejores hijos de México, que decía: en la tormenta el carrizo se pandea pero no se rompe. Somos la generación aquí, los rucos que aquí estamos, somos la generación que no se ha quebrado. No hay cañonazo de Obregón de 50,000 pesos que nos ablande. Da mucho gusto. Y a los jóvenes, qué bueno que andan por aquí, ilustrándose en la lucha de clases que abunda en este país en estos momentos. Una pregunta terrible recorre el país, desde Tijuana hasta Mérida, desde Matamoros hasta San Cristóbal. La pregunta terrible es: ¿quién mandó disparar a los ciudadanos desarmados de Ayotzinapa? ¿Quién? ¿Por qué? ¿Cómo demonios se articula una orden criminal como esta para decirle a un grupo de policías: disparen a matar? Ante una concentración popular en la que había machetes, había palos, había piedras, pero como han demostrado una y otra vez los testimonios que hemos podido recoger, no había armas. Y además, si había armas, las tenía alguien, no una multitud, no un niño que iba pasando, no un chavo que estaba a punto de ordenarse como sacerdote, no un compañero que llevaba agua y refrescos a la barricada. Y esos son los muertos en Nochistlán. Y la pregunta es una pregunta terrible, porque tenemos un Estado criminal. Y esa es la única definición hoy que podemos aplicarle al Estado mexicano y al gobierno mexicano. ¿Cuál es la génesis en donde se origina una confrontación de estas dimensiones y de esta profundidad, que lleva a la presencia en todos lados de vallas de policías, de por aquí no pase, de retírense, de váyanse, que nos quitan nuestras ciudades y los sagrados derechos constitucionales de movimiento? A nadie le pueden decir que dentro del país no vaya o deje de ir a algún lado. De expresión, a nadie le puede decir que oculte o no diga lo que piensa. Y de reunión, limitar estos derechos sagrados conquistados por años de lucha y sangre por el pueblo de México, forma parte de la estructura de este Estado criminal. Y uno es chilango y entonces más te encabronas, porque ¿qué está haciendo los policías del Distrito Federal? Haciéndole el juego sucio a Peña Nieto y a su gobierno. ¿De dónde Mancera, que fue elegido por los votos de la izquierda, se ha convertido en el gran portavoz y ejecutor, mayordomo y gato de una política de derecha en materia de orden público? ¿De dónde los policías de nuestra ciudad actúan como la punta de lanza de la policía federal mandada por el gobierno? Clama al cielo. Y detrás de esto hay toda una estructura de confrontación que se ha generado entre el Estado y el magisterio, que necesitamos entender y explicarnos, básicamente porque esta estructura está sustentada en la campaña de publicidad más canallesca, culera y miserable que se haya conocido en la historia de México. Llevamos años oyendo en la televisión, en los documentales, en la prensa, en la radio, maestros huevones, maestros que no trabajan, maestros ausentistas, maestros faltistas, maestros que se heredan las plazas, maestros con salarios privilegiados. Todo esto es mentira. Y el gobierno se ha dedicado a mentir a través de sus corifeos, sus achichincles, sus voces en la estructura informativa de este país, de una manera continua, permanente, descarada y de una intensidad enorme. Y entonces, gentes de buena fe, de repente te dicen: no, pero es que los maestros son muy huevones. Entonces, ¿pero de qué estás hablando, güey? ¿De verdad sabes las condiciones en las que trabajas? ¿Conoces cuáles son los índices de ausentismo? ¿Son los maestros insurgentes o es el aparato sindical
prohijado y protegido por el gobierno, el que ha cobijado todo tipo de anomalías. No te deja la cabeza distinguir, ¿sí? No te puedo contar historias para que te despabiles, güey, del maestro que camina 6 kilómetros para meterse en una escuela rural bilingüe, ¿sí?, en que tiene que dar clases a un grupo integrado con alumnos de primero a sexto, por lo tanto tiene que repartir su tiempo de clase hablándoles a unos, a otros, cambiando de tema continuamente, en condiciones verdaderamente infames. Una escuela que los niños tienen para jugar 8 metros de tierra, donde no hay biblioteca, techos de lámina que cuando llueve no se puede dar clases porque no te oyes, ¿sí?, y no te oyen. No hay baños. Entonces, ¿de qué está hablando el que dice? ¿Con qué jetas se atreven, ¿no?, a descalificar a este maestro que es el orgullo de nuestro país? Un país sin médicos y sin maestros no es un país, es una mierda, ¿sí? Son los médicos y los maestros los que sostienen la dignidad, el desarrollo, el sentido social. Y podemos usar la palabra patria, que está tan quemada y tan baboseada y tan repleta de adjetivos, ¿sí?, para decir son médicos y maestros los que hacen patria. ¿Cómo se genera esta confrontación? Bueno, básicamente porque en el delirio neoliberal que tiene el gobierno mexicano, que parece que fueron a una iglesia que se llama la iglesia del rey Midas al revés, ¿no? Sí recuerdan al rey Midas, famoso rey de la historia, que todo lo que tocaba lo hacía oro. Bueno, estos güeyes son la iglesia del rey Midas al revés, todo lo que tocan lo hacen caca, ¿no? En esta iglesia que estudiaron, que es la iglesia del Fondo Monetario Internacional, de la OCDE, etcétera, etcétera, del Banco Mundial, les dijeron, no, apliquen el neoliberalismo a rajatabla, ¿sí? No ha funcionado en el resto de América Latina, pero ustedes no le hagan caso, porque les va a dar estabilidad. Y la estabilidad del neoliberalismo es países en donde crece simultáneamente la pobreza y los millonarios. Y eso es lo único que les funciona, hacer millonarios. En esta lógica perversa, el aparato del Estado lanza, después de otras reformas de las que ya hemos hablado, que son igual de indignantes, lanza la ley de reforma educativa, ¿no?, y la convierte en constitucional, alterando el artículo 3 y añadiendo la palabra calidad a los 3 preceptos básicos que se habían logrado en la Constitución del 17, gracias, entre otras cosas, a la maravillosa intervención de Mújica, laica, popular, gratuita y de calidad. Y uno se pregunta, ¿saben estos tipos qué es calidad? Pues si lo saben, no se enteran y no pueden contarlo y no pueden decirlo. Porque la directora del instituto que han creado para imponer esta ley, cuando le preguntan en el Congreso, ¿qué quiere decir calidad? Ella dice, no, bueno, es un término relativo. No mames, ¿elevaste a derecho constitucional un término relativo? ¿Sí? Es igual que si dijera, y la educación debe ser laica, popular, gratuita y de cantidad. ¿De cuánta cantidad? ¿Qué es calidad? ¿Quién define calidad? Y si no defines calidad, ¿cómo demonios puedes sostener toda una propuesta de transformación sobre algo que no tienes idea lo que es? Porque los maestros en lucha han estado desarrollando experiencias de calidad, ¿sí?, que se pueden medir. Está el maestro de Michoacán que inventó una manera de, en comunidades agrarias, estudiar geometría en el huerto. Y entonces llega y dice, miren, esto es un árbol, chale. Y bueno, ¿cuántos metros necesita para acá, y para acá, y para acá, y para acá para obtener la vida de la tierra? Porque si le plantas un árbol al lado, se disputan el agua, ¿no? Entonces, ¿cuántos metros? No, pues como así, no, más. Bueno, agarra un mecate, pones en el árbol, tiras, y eso se llama radio. Y entonces haces así, y se llama circunferencia. Y este maestro, a estudiantes, a niños que vienen de comunidades agrarias, les enseña geometría con métodos prácticos que tienen que ver con la vida de la cosecha, el sembradío, la vida de la tierra. Eso es calidad, ¿sí? Porque permite convertir en lenguaje
completo, cotidiano, natural, pues el 3.1416 multiplicado, y el radio, y la circunferencia, y el diámetro, y el círculo, ¿sí? Todo esto que se nos presenta cuando lo estudias en abstracto, como pinches abstracciones aburridísimas, ¿no? Pero a la hora del árbol está clarito, y el sentido de la geometría, ¿sí? Y cuánto mides si levantas el palo, y entonces la sombra, ¿cuánto? Eso es calidad, y ahí la explicas, la transformación del lenguaje abstracto en un lenguaje relacionado con la vida cotidiana que te permite un mayor nivel de aprendizaje, ¿sí? Maestros que han desarrollado experiencias verdaderamente fascinantes en el trabajo colectivo con los alumnos, a través de usar las danzas originales y explicarlas. Y sus clases de historia están ligadas a, bueno, aquí hace 600 años había una comunidad que se llamaba ¿cómo? Pues ¿tú qué eres? Otomí, sí, ya, órale, ya vamos bien. ¿Y cómo eran los otomís? ¿Y qué fue la conquista? ¿Y cómo se produjo? ¿Y qué tipo de...? La historia se vinculaba directamente a raíces, rasgos. ¿Y esa iglesia que ves ahí, quién la construyó? No, pues la construyó un padre, mi madre. La construyeron 400 indios y un maestro cantero. ¿Y el maestro cantero quién era? Pues ahí dice, vean en la piedra hasta abajo, Pedro López. ¿Y qué era? Pues era indígena también, que había aprendido de un maestro cantero español. De repente las iglesias dejan de ser una abstracción en la que se establece el culto entre Dios y los hombres, y se vuelven a la mayor gloria de los hombres que las levantaron, y en muchos casos con trabajo voluntario o trabajo esclavo. Todo esto que se había avanzado en el magisterio nacional les valió madres. Para ellos había que imponer una ley que, comillas, elevara la calidad. ¿Y de veras se preocupaban por la calidad? No, la calidad era el pretexto y el nombre vinculado a la gran campaña que habían desarrollado de descalificar de todas las pinches maneras al magisterio, porque el magisterio era una de las pocas fuerzas insurgentes que tenía enfrente el Estado mexicano desde hace 30 años de lucha. Imponen la ley de educación. Primera reflexión que hacen los estudiosos de las leyes, porque no tienen idea lo farragosa, incomprensible, abstracta, pendeja, contradictoria y repleta de mamadas que es esa pinche ley, ¿no? Bueno, y entonces los estudiosos, gente seria, que ha trabajado en problemas pedagógicos durante los últimos 30 años, lee la ley y dice, en la madre, ¿dónde está la educación en esta ley? Porque en la ley no está. O sea, la ley no dice, hay que mejorar la calidad de la infraestructura de las escuelas en México, no más escuelas sin techos, no más escuelas sin baños, no más escuelas sin biblioteca, no, la ley no dice eso. La ley no dice, la manera en que podemos recoger de abajo hacia arriba la experiencia es esta. No, la ley es un articulado, todo el construido para crear un aparato de control, vigilancia sobre los maestros. Eso es todo lo que es la ley. Y este aparato es un sistema de calificación y certificación. O sea, todo el magisterio va a ser sometido a control, vigilancia, calificación y certificación. Los que ya están y todos los ingresos. Y tú dices, en la madre, ¿y cómo es este sistema de evaluación que ellos llaman? Y de repente empiezan a verse los detalles, se crea un aparato burocrático monstruoso que no sirve para nada y empieza a dictaminar, y tienen todos ustedes que hacer examen. Y entonces descubres en el proceso que los exámenes no parten de la reflexión de abajo hacia arriba, son uniformes. Vale madres, lo mismo es una escuela primaria en esta colonia que una escuela primaria en las alturas de la Sierra Yaqui del Bacatete, ¿sí? A unos cuantos kilómetros de los ríos en Sonora. Las mismas preguntas, y además estarían bien hechas, y empiezan a aparecer los primeros exámenes y las preguntas son maravillosas, incoherencias, malas explicaciones gramaticales, faltas de ortografía, y el magisterio dice, ¿qué es esto? Y luego descubre que la evaluación tiene un sentido,
que es la evaluación, tiene el sentido de despojarte de tu plaza. Y entonces surge la pregunta obligada. Yo estudié en la normal, saqué mi título, hice mi examen profesional, hice mis prácticas, tengo 10 años, 20, 25 de dar clase. Que viene alguien a decirme, no puedes ser maestro porque no sabes la fecha exacta en que Colón hizo el segundo viaje. ¿Te voy a descalificar como maestro? Y el maestro dice, espérame, apliquemos esta regla a todos. No, para ejercer medicina, pues cursas una carrera, haces prácticas, obtienes tu título, eres un profesional de la medicina. Nadie te certifica, y menos cada 4 años, que llegue alguien y dice, oiga usted doctor, vale madres, vamos a volver a calificarlo con un pinche examen memorístico. Entonces tú dices, bueno, decimos que la Escuela de Medicina de la UNAM, la Escuela de Medicina de la Universidad de Coahuila, ¿no sirvieron? ¿Todo el sistema no sirvió? Porque entonces el problema no está en calificar los 4 años después, está en mejorar la calidad de la educación superior, si existiera. Un abogado necesita descalificarse y recalificarse, porque además, en esta lógica, para destruir el magisterio insurgente, abren las puertas. No, cualquiera puede ser maestro, solo con que tenga un título profesional. Y cometen el gravísimo error de no entender lo que es la educación. Porque está bien, un biólogo va a llegar y dice, oigan, yo soy biólogo, puedo dar clases de biología en esta secundaria. Y la pregunta es, probablemente sepas, pero ¿sabes algo de pedagogía? ¿De qué? ¿De pedagogía? Porque hay algunos que piensan que pedagoga es una cantina judía, ¿no? A un soldado, no, pues yo soy taxista, califico para general, no hay quien tienes que pasar por la escuela superior, ¿no? Luego no pasan, pero es otra historia. Y la gran pregunta es, carajo, califiquemos al gobierno, califiquemos al analfabeta del secretario de Educación, califiquemos a Peña Nieto, ¿sí? Si calificamos a Peña Nieto, estaría tomando el primer avión para Australia, lugar donde reciben expresidentes pendejos, ¿no? Y entonces tiene el sentido de despojar de su antigüedad, de despedir, de limitar los derechos, de privarlos de derechos adquiridos. Y vas recorriendo los argumentos, dicen, no es cierto, que los maestros heredan sus plazas. Mentira, mentira. No, tú llegas y dices, yo me llamo Antonio, soy maestro hace 15 años y la plaza que tengo ya me voy a jubilar, que la herede mi hijo. Ni madres. Lo que existía, ¿sí? Y es normal, es que en familias de maestros, los hijos titulados maestros tenían preferencia a la hora de elaborar las listas. Pero eso tiene una lógica, compañeros. El magisterio es un oficio de vida. El que estudió biología y se mete a dar clases en una secundaria, lo hace hasta que puede conseguir un empleo de biólogo, chinga, ¿sí? Es temporal. El matemático que se mete a dar clases en una secundaria, pues estará ahí 1 año y medio hasta que consiga una plaza en el Instituto de Matemáticas. El maestro es de por vida. La continuidad del oficio magisterial es una continuidad inmensa. Los maestros que tienen un altísimo nivel en muchos casos, que tienen su grado en la normal, cursaron la normal superior para ser maestros de secundaria, tienen un título en pedagogía en la universidad, en la pedagógica, esos no se van, eso lo hacen para fortalecer sus méritos como profesor. El magisterio es un oficio de vida. Y entonces, ¿qué ocurre? Al abrir la puerta a cualquiera titulado, que habrá excepciones y llegará gente buena, ¿por qué no? Pero al mismo tiempo estás despojando a los maestros de sus derechos básicos. ¿Cuál se heredan las plazas? Es mentira.
El ausentismo. Los maestros son unos huevones, unos ausentistas. ¿Qué? ¿Los vas a hacer menos ausentistas haciéndoles una prueba de calificación de conocimientos memorísticos? ¿Sí? El maestro que es un borracho, su comunidad lo sabe, sus compañeros lo saben, los niños lo saben. Y la evaluación tiene que generarse ahí. Decir, este maestro falta 3 días a la semana, vámonos. ¿Sí? Porque se echó la culpa a los maestros insurgentes de la CENTE, Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, se les echó la culpa de lo que había estado haciendo el sindicato, con todo el pinche permiso y favor del aparato estatal. Son las hordas del Baester las que habían inventado el ausentismo ¿Por qué? Pues el sindicato tenía la bolsa de privilegios más grande junto con el sindicato petrolero de este país. La SEP les soltaba el billete de una manera espectacular, nuestro billete, porque es dinero de los impuestos, ¿sí? Y entonces, ¿qué hacía? Pues el sindicato era el botín, ¿sí? ¿Qué tenían? Pues tenían 8,000 puestos disponibles a lo largo y ancho de todo el país, comisionados a sueldo de la SEP, que les permitía pues, levantar el panal. El panal se levantó con comisionados maestros a sueldo de la SEP, y era un nivel de corrupción. La SEP había dado plazas y repartido plazas por todos lados. Hace poco tiempo en la sección 9 descubrimos una biblioteca que se le había dado a una funcionaria cercana al Baester, que tenía la dirección de una biblioteca y 7 empleados. No más que cuando fuimos a ver la biblioteca había un baldío, ya no digamos que no hubiera libros, ni edificio había, y ahí cobraba una directora y 7 empleados. ¿Sí? Los inspectores, pues era el cargo favorito para dárselo a los charros, porque no solo eran inspectores y cobraban por disque inspeccionar, en muchos casos ni lo hacían, sino además eran los instrumentos de control del sindicato charro. El robadero de cuotas. Y entonces todos los males del sindicato charro, el gobierno se los atribuye a la coordinadora y a los maestros insurgentes. No tienen vergüenza. ¿Cómo se atreven a decir estas cosas cuando han estado prohijando y amamantando a un sindicato como el sindicato petrolero, que es la vergüenza de este país desde hace años, ¿sí? Repleto de ladrones, ¿sí? Con una estructura creada para controlar a los trabajadores, colaborador y socio en el robo de la gasolina en los ductos? Pues en el magisterio igual. Todos los crímenes atribuidos a la coordinadora, pues eran los habituales crímenes. ¿Y en la campaña que hace el gobierno durante estos 10 años habla de los charros? No. El sindicato sale sonriente y flotando en el goce. ¿Les quita las prebendas? No, porque incluso en esta nueva ley, los puestos que se abren fíjense, crearon el cargo de administrador en las escuelas a las que les faltan 2 profesores y los que quedan tienen que estarse repartiendo la chamba para cubrir el hueco. Les crearon el puesto de administrador. Chingas administras en una escuela primaria, la tiendita, ¿sí? ¿Quiénes van a ocupar estos cargos? Pues los charros del Sindicato Nacional, que frente a la reforma educativa dijeron, nos cuadramos, está toda madre, adelante, viva la reforma educativa, no hay bronca. Y entonces toda esta campaña brutal, empezaron los exámenes, bajo presión y bajo amenaza. Si no te presentas, te despedimos. Si no te calificas, ¿sí? Si no te evalúas, te corremos. Y la reacción fue creciendo. Y el gobierno volvió a mentir. Se han presentado el 98% en Oaxaca, ¿sí? Y si se presentó el 98%, ¿cómo es que está pasando lo que está pasando? Y en Chiapas ya se presentaron todos. Y en Guerrero, mentira. En las evaluaciones tenemos testimonios firmados de que en la evaluación que se hace en Acapulco, por cada maestro que se presentó había 3 policías. ¿En dónde cabe que por ir a hacer una prueba tengan que ponerte 3 pinches policías al lado, uniformados? Pero no solo, en la evaluación participan, pues, el hijo del lechero que lo jalaron,
la raza del PRI roñosa que va y que ni siquiera ahí nomás le pega las teclas, ¿sí? Las computadoras no servían, el sistema informático valía madres, los exámenes eran pura pendejada, no había evaluación de abajo hacia arriba. Y la gente responde, sí queremos evaluación, pero de abajo hacia arriba. La evaluación real empieza en las escuelas, ¿sí? Con los padres, los alumnos, los maestros discutiendo, pues, ¿qué tenemos aquí? ¿En dónde estamos fallando? ¿Por qué el nivel de aprendizaje es tan bajo? Tenemos cientos de testimonios. Una maestra lagunera tiene que echarse 15 kilómetros todos los días para llegar a la escuela semirural en que trabaja, ¿sí? El centro está colocado pegadito a una comunidad, no a una comunidad, a una empresa agroindustrial formada por trabajadores y peones oaxaqueños que están trabajando en condiciones de jornada de 12 horas, falta de salario mínimo, viven en galpones donde no hay condiciones higiénicas, ni agua, ni nada, con gente armada en la puerta, ¿sí? Y ella da clases en esa comunidad, tiene 25 chavitos, tiene un grupo integrado, sexto a primero. El nivel de ausentismo es del 30 al 40%, porque los chavitos trabajan con sus padres, van a echar una mano en la piscada de la fresa, en la recogida del algodón, en la cosecha del tomate, chavitos de 5 años para arriba. Y entonces dice, yo no puedo enfrentar el ausentismo, ¿cómo chingados les hago? ¿Sí? A esta maestra, ¿quién se atreve a calificarla? Que se atreva Nuño a ir de rodillas a esa escuela para calificar a esta maestra heroica, gloriosa, que ha resistido, que lleva 20 años haciendo esto, contra viento y marea. ¿Cómo se atreven estos canallas que gobiernan este país a intentar evaluar a maestros como eso? Y la historia que le cuento es una entre miles, porque si algo tiene el magisterio insurgente es que un magisterio políticamente consciente, preocupado de los problemas de la educación. A lo mejor ahí habrá por acá y por allá un maestro que no es bueno explicando, que tiene un nivel de información muy bajo, pero evaluemos, dice la gente, de abajo hacia arriba, y no, siguen tratando de imponer la prueba, y la imponen por la fuerza, y llegan momentos crueles en los que los que vengan a la prueba los vamos a poner en primer lugar para las casas del Infonavit. ¿Qué gobierno es este que tiene que ofrecer dádivas, mendigar, chantajear y desde luego reprimir? Y se vienen los despidos y el movimiento disminuye. No, compañeros, el movimiento crece frente a la represión, y el magisterio nos da una de las grandes lecciones que se han dado en este país de dignidad, y aguanta la pinche vara y sigue evolucionando el proceso. Y viene a la Ciudad de México, intentan hacer campamento en el Zócalo, la policía de Mancera no los deja llegar, hacen un campamento en Santo Domingo, y en la noche cientos de policías los cercan, los encapsulan y los obligan a subirse a camiones que los llevan a sus ciudades de origen. Bueno, el que dio esa orden nunca ha visto una constitución, ni de cerca, ni para tocarla el pendejo, ¿sí? La libertad de movimientos es sagrada, carajo. A ningún mexicano le pueden decir, tú vete para tu casa, chinga, tú vete para la tuya, ¿sí? Usted no puede estar en Morelia, usted tiene que estar, usted no puede venir al DF. ¿Qué óvole? Se llama secuestro lo que hicieron y es penal. Y a la hora de meter a la cárcel a los que había que meter, no, detienen maestros, no detienen a los jefes de policía y a los que dieron esa orden, que en la práctica es un secuestro, ¿sí? Y piensan que el movimiento se va a desmoronar. Y 48 horas después marchan en Michoacán 35,000 maestros. El hecho al que hacía referencia el compañero que me presentó, donde yo iba a recoger una medalla, pero vi una manifestación y dije, ay, la medalla ahí me la guardan. Me voy y estuve ahí hablando en el meeting de los compañeros maestros. Gloriosos los pinches maestros de Michoacán. Y el movimiento cede, no, el movimiento crece. Y entonces viene la segunda etapa de las represiones.
detienen al dirigente de la sección 22, al tesorero, detienen 3 maestros en Michoacán, detienen 5 en Guerrero y les inventan cargos penales. Al dirigente de la 22 dicen que ha estado desviando fondos sindicales. Y entonces resulta que dices, bueno, ¿a dónde los desvió? Pues contrató una empresa para hacer construcciones que necesitaba el sindicato. Y entonces, ¿dónde está el desvío? Y en último caso, ¿dónde está la denuncia del propio sindicato de que desvió fondos? A cuento de que el gobierno se mete en las finanzas internas del sindicato para perseguir. ¿Por qué no se mete a verle las cuentas personales a Romero de Champs, dirigente petrolero, que cuando anda de buen humor le compra un boleto a su hija para Europa y el de al lado en el avión lo paga para que la hija lleve el osito? No mames, ¿con qué cara el gobierno que omite uno agrede el otro? Y les fabrican cargos. Y luego aparece, como siempre todo aparece, que la empresa contratada, no, era una empresa que desvía, que está en la lista de las empresas gringas que lavan dinero para el narco. Y luego, pero lo que no dicen es que los dueños de esa empresa son 5 diputados priistas de Oaxaca. Eso se les olvidó. ¿Qué fue? ¿La grúa se está llevando a alguien? Mientras no se lleve un ciudadano, no hay pedo. Pues ya no sabemos a los que estamos sometidos en este pinche país. Bien, los acusan de haber administrado fraudulentamente el Instituto de Educación Superior, el IEPO de Oaxaca. Y cuando uno averigua que el sindicato nunca lo administró, el director, los subdirectores y el jefe técnico fueron nombrados por el gobernador. El sindicato tenía 3 puestos en el consejo, ¿sí? Entonces, ¿qué administraron? Nada. Y sin embargo, esos 3 que dicen que hubo manejos fraudulentos del dinero del Instituto de Oaxaca y que se culpa a la gente de haberlo hecho, resulta que esos 3 cargos son de un ex procurador, una ex procuradora y un jefe de policía. ¿Qué chingados te estaban haciendo en el Instituto de Educación Superior de Oaxaca? Sepa usted, porque así es México, a la mala. Y eso sí, nadie los investiga. Y viene la campaña de difamación con todo. 5 inspectores son capturados por un grupo de desconocidos, los pelan y los obligan a caminar descalzos. La televisión los registra. Dice, estas son las barbaridades de los maestros de la CENTE en Oaxaca contra estos inspectores honestos. ¿Sí? No más que uno, los inspectores eran de la CENTE. Y entonces, 2, no los pelaron los maestros insurgentes. Los que cometieron el asalto forman parte de un grupo llamado OPIS, que es el grupo de choque del alcalde priista en la ciudad. Los mismos que están siendo retratados y exhibidos por la televisión con unas caras patibularias chingonas, diciendo, estos maestros de la coordinadora. ¿Qué huele, güey? Ni son maestros ni son de la coordinadora. Forman parte de un grupo priista que organizó esta provocación contra inspectores que eran simpatizantes de la CENTE. Y sigue la pinche burra recorriendo con calumnias, mentiras, campañas de desinformación, una tras otra y cada vez más envenenadas. Y llegamos a la espiral. De repente Oaxaca se insurrecciona. Los maestros generan un nivel de insurrección popular. Y viene la presión, los bloqueos de carreteras. Y el gobierno pues lanza la policía de nuevo. Y en el momento más álgido se produce los asesinatos de Nochistlán hace menos de una semana. ¿Menos de una semana? El domingo, sí, menos de una semana. Ya ni sé qué día vivo, compañeros, ando en chinga, man. Sí. ¿Y qué significan los asesinatos de Nochistlán? Bueno, significa
que ante la incapacidad de Nuño y el Secretaría de Gobernación de lograr imponerle al magisterio la reforma, ¿sí?, intentan dar un golpe de fuerza que cree una situación de miedo y obligue al movimiento a replegarse. Y alguien da la orden de disparen a matar. ¿Y cuál es la reacción? Pues peor, que se atrevan los azules a entrar en las cercanías de Oaxaca. Ha crecido, la solidaridad se ha multiplicado. El movimiento que empezó en 5 lugares, Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Michoacán y Distrito Federal, pues ahora ya entró de lleno en Tabasco, donde hubo marchas masivas. Se han movilizado los maestros de Sonora, que no habían estado participando. Se incorporó al movimiento grandes marchas magisteriales en Monterrey. Y la solidaridad, escuelas, sindicatos, grupos como nosotros, hemos entrado de lleno. Y la declaración hace 2 semanas de Andrés Manuel de todos apoyar al magisterio, vámonos a marchar el día domingo. Por cierto, ahí nos vemos, chin chin el que falte. Nos vemos el domingo todos ahí. Porque no es una manifestación más, compañeros, abusados, no es una manifestación más, es la necesaria demostración de fuerza que tenemos que dar al gobierno para que frene la represión. Somos la barrera para frenar la represión. Si es una manifestación tumultuaria, los vamos a frenar y vamos a mandarle el mensaje al magisterio de todo el país: no están solos, estamos con ustedes, estamos con los maestros. ¿Qué necesitamos? Necesitamos contrarrestar la campaña de información generada desde el aparato del Estado. ¿Y para eso qué necesitamos? Información. Les vamos a mandar, la brigada acaba de hacer un folleto informativo de 8 paginitas en que explica las cosas que les acabo de contar con detalle, les da información, da argumentos. Necesitamos que ustedes brigaden, que lo hagan llegar a la escuela primaria donde hay unos maestros que se resisten porque tienen miedo, que informen al vecino que oye demasiado Televisa y Canal 13 y les digan: no, esto no es verdad. Necesitamos aumentar la calidad. En todo el país se está produciendo un trabajo de contrainformación. Si lo logramos en 68, donde no había teléfonos celulares, no había internet, no había capacidad de producir masivamente, no había ni un solo periódico, ni una estación de radio, ni bueno, ya televisión no se diga, que escuchara la voz del movimiento estudiantil. Si lo logramos en 68 y volteamos la opinión pública contra el gobierno de Díaz Ordaz, como chingados ahora, en la era del celular, en la era del movimiento, en la era de la comunicación, con agujeros en el aparato informativo, con periódicos que nos hacen caso, con infiltrados en todos lados, en la radio, en la prensa, no lo vamos a lograr. Y no lo vamos a lograr con un aparato como el aparato de Morena, que tiene en este país 1 millón de ciudadanos organizados. Me canso que vamos a voltearles la tortilla. Tengo 2 noticias y con esto cierro, compañeros, la mala y la buena. La mala es que esto va para más, o sea, van a seguir. Está el cuchillo sobre nosotros de la ley de Hacienda que plantea 17% de IVA a locatarios, mercados y vendedores ambulantes. Si se atreven a soltar a los inspectores de Hacienda para imponer el IVA 17, se va a armar un desmadre en este país. Porque el 17% es el margen de ganancia de Toñita, la de la papelería, hombre, que se sostiene porque tiene una prima que trabaja gratis y apoya al trabajo familiar. Le quitas el 17, la ahogaste. ¿A dónde van los consumidores? Al Walmart. Y se chingó la papelería de la esquina, ¿sí? Y está en el aire las reformas de salud, que ya ha provocado las primeras reacciones importantísimas de médicos y enfermeras. Benditos sean que salen a la calle los médicos y las enfermeras, ¿sí? Tenemos enfrente una ley de aguas que es criminal. Revisen sus recibos de agua. Aparte de que lo miren con el culo, entonces uno nunca sabe por qué te cobran una o te cobran otra. Hay un descuento brutal. Si entra una empresa privada a vendernos el agua, va a ir por la máxima ganancia, sea la goma los descuentos,
puede convertirse en que el precio del agua se multiplique por 2 y por 3 veces lo que estamos pagando, y que las comunidades que tienen necesidad, si no lo pagan, no lo reciben. La ley de aguas es criminal, y ahí andan en la lógica neoliberal, vamos a privatizar el agua, ¿sí? ¿El qué? No se van a atrever a tanto, porque ya el transporte foráneo ya está privatizado cuando destruyeron los ferrocarriles. El transporte público urbano no se van a atrever. Ya sería la pinche locura que el pendejo de Mancera, en los pocos años que queda ahí, se atreviera a privatizar el metro. No lo dudo, son de un neoliberalismo fervoroso estos culeros, pero la oleada está creciendo. Si hace un año éramos miles, ahora somos decenas de miles y mañana cientos de miles. El descontento popular está creciendo. La noticia buena es, compañeros, nos tocó. A usted, a usted, a usted, a mí, a usted, a usted, a usted, a usted, a nosotros nos tocó. Nada de la retórica fácil de vamos a hacer una lucha por nuestros hijos. No, nuestros hijos que le chinguen también y que cuando tengan la edad que se metan. Somos nosotros, ustedes, cada uno de nosotros, los que tienen la responsabilidad de parar el proyecto neoliberal, de echarlo para atrás, y el 18 de botarlos a la chingada de los pinos, ¿sí? Cerrarles la pinche puerta, ganar la Ciudad de México, revertir. Y llegará el día en que veremos a los policías cuidando las manifestaciones y ayudando a las viejitas a cruzar la calle. Lo veré ese pinche día, ¿sí? A los policías del Distrito Federal y no a la inversa. Ya se han dado casos. En Campeche un jefe de la policía le dijo a los uniformados: ustedes protejan a los manifestantes, que esa es su misión. Y lo corrieron. Pero chinga, actos como esos enorgullecen. Volver a ser jefe de policía ese güey y no otros, ¿no? Perdón por lo de güey, que no, me pasé. Nos toca a nosotros, es esta generación. Son los que tenemos 70 años, 65, los que tienen 15, los que nos toca el momento de frenar el proyecto neoliberal. Muchas gracias, compañeros. Nos vemos mañana todos a las 11 en El Ángel. Sí, nada más para primero agradecer la solidaridad de todos ustedes. Soy maestro, vengo de la costa de Chiapas. Vienen mis compañeros 4 para acá y decirles realmente al expositor que nos ilustra mucho, nos mueve los esquemas para seguir impulsando los círculos de estudio, la capacitación con nuestros compañeros, la conciencia de lucha, pero algo que les quiero decir, que estamos viviendo en esta etapa de la lucha, que no la habíamos vivido antes en Chiapas, como hoy lo vivimos, es que hay un despertar en todas las comunidades de los padres de familia. Hoy los padres de familia nos han dicho: no queremos ver a un maestro en la comunidad, lo queremos ver en México o lo queremos ver en Tuxtla. Maestro que ande aquí, lo vamos a agarrar. Esa es una manifestación muy clara del descontento social que hay. Los padres de familia, y hoy, bueno, nos amanecemos con la noticia de que este gobierno le quiere quitar un 0 al peso, a la moneda. Yo creo que nos quiere engañar, con un 0 menos va a decir: vayan a comprar la gasolina, ya no vale 11, ya vale 1 peso, ya bajé la gasolina, como lo había prometido. Es un sinvergüenza, el Estado es un sinvergüenza, el gobierno, y ya no nos vamos a dejar. Nosotros estamos dispuestos, ya dimos el paso, nos amenazaron con que nos iban a correr después de 3 días, ya llevamos más de 1 mes, nos siguen pagando, compañeros, porque el Estado tiene miedo. La gente ya no está para dejarse. Este país está convulsionado y gente como nuestro expositor de hoy nos ilustra, nos alumbra para seguir adelante en la lucha. Hasta la victoria siempre, compañeros. De Chiapas a Sonora, con la coordinadora. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. ¿Sí gusta pasar? Saludos, Paco.
Primero preguntar, ¿cuándo sale el folleto ese que nos dices? Bueno. Sí. El folleto va a estar el martes, lo van a tener ustedes aquí en el buzón con Antonio. Vamos a mandarles que hay 500 ejemplares por lo menos, ¿no? Para que lo redistribuyan. El próximo sábado lo tendrán. El segundo, pues agradecer toda la información que nos ha dado y unas respuestas de que nos hacen cuando vamos casa por casa a invitarlos a la lucha con los maestros. Nos dio muchas respuestas, yo creo que es de agradecerse. El otro, yo creo que lo decía por aquí una compañera, lo del aumento del transporte. Cuando en el DF van a sacar todos los peceros y van a meter camiones, eso se llama aumento de 2 pesos porque los camiones cobran 6 pesos. ¿Sí? Ya empezaron. Y el otro es que los maestros de algún modo nos están diciendo que las palabras tienen contenido cuando dicen, por ejemplo, es que dicen que nos quieren poner una reforma educativa. Y los maestros nos dicen, oigan, pero no tiene nada de pedagógico, nada de educativo, es una reforma laboral. ¿Sí? Es decir, el ingreso, promoción y permanencia con la reforma del 73 es lo que están haciendo, una reforma laboral violando sus derechos constitucionales del 123, ¿no? La relación laboral, la contratación colectiva, todos esos derechos conquistados ya desde la revolución los están quitando. Esa es una de las partes que yo daría. Y el otro, pues que los maestros sí nos enseñan cuando, por ejemplo, nos dicen, les aumentamos un 5% de aumento al salario, comillas, ¿no? Y luego la inflación es del 8, 9, 10 o 12. Lógicamente, los maestros que nos enseñaron dicen, oye, si la inflación es del 10 y tu aumento es del 8, no es aumento lo que te están dando, te están disminuyendo la capacidad del poder adquisitivo del salario. Llevan 35 años haciéndolo. Gracias, maestros, por enseñarnos a sumar y a restar y un poco de lógica. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Paco, por tu ponencia. Siempre estamos pendientes a todo lo que nos dices. Mira, yo 2 cosas. Una, el día de mañana sabemos que Andrés Manuel, que es la única opción, la única esperanza para a partir del 18 poder transformar este país, tenemos que tener mucho cuidado. Este gobierno de mafiosos no le vería mal que hubiera una serie de infiltrados para echarle la culpa, para que el lunes a primera hora todos los medios chayoteros estén diciendo, miren, Andrés Manuel provocó la muerte de gente en Reforma o lo que sea. Hay que tener cuidado sobre eso. El segundo punto, exactamente, hay una gran desinformación, pero a mí lo más preocupante, lo que me duele mucho es en los chavos. En la interuniversitaria que fue el miércoles, que la trataron de apagar con unos encapuchados que estuvieron ahí en Insurgentes, yo tengo, por eso se los digo, porque tengo relación de primera mano, hay información. Los chavos dijeron, no vamos a ir a marchar el domingo 26, porque ese es de un partido. Vamos a ir a marchar, marcharon ayer estuvo presente parte de algunos grupos de la UNAM. ¿Qué lectura tienes, Paco, de que los chavos, y mira, te lo digo, yo porque tengo relación en ciencias políticas, están para llorar? La inmensa mayoría ahora se dicen neutros o están cooptados por el PRI, solo una minoría que sí le intelige y es de izquierda va a ir mañana a la marcha del 26, porque dicen, no, es un partido, no, yo con ese señor Obrador no voy. Los chavos de la universidad actuales, yo respeto a los maestros de la coordinadora porque en sus estatutos dicen que no necesariamente se tienen que asociar con un partido, eso estoy de acuerdo, pero los chavos a mí me preocupan mucho, tú lo vemos aquí en todas las pláticas que organiza aquí el buzón, los chavos, su estancia aquí es mínima. ¿Qué lectura te da? Gracias. ¿Sí contesta? Sí. A ver, compañeros, el 25 de julio de 1968, todos los activistas de izquierda de toda la universidad, las prepas, el Politécnico, Chapingo en las normales,
no éramos más de 500. El 25 de julio de 68. 10 días después había un movimiento de 100,000. 20 días después el movimiento era 500,000 de estudiantes. La lucha social es una lucha que va contagiando y es viral, crea una extensión. Hay una mentalidad sectaria en muchas partes del movimiento, decir, no, los partidos, y no mames, güey, no me compares con el PANAL, no compares a Morena con el PRD, que entregó esta ciudad a Peña Nieto por la mano de Mancera. Y esto es un trabajo educativo, y sobre todo decirle a la gente, mañana vamos a marchar en apoyo a los maestros. No es una marcha de Morena, con objetivos de Morena, es la solidaridad abierta y no condicionada con el movimiento magisterial. Algunos lo entenderán, otros permanecerán en posiciones sectarias, decir no, y hay que decirles a estas posiciones sectarias de en qué estamos de acuerdo. ¿Estamos de acuerdo en apoyar el magisterio? Vámonos juntos. Nadie te pide que participes en una estructura electoral, nadie te pide como condición que te afilies a Morena, para nada, ¿sí? Te pide busquemos los puntos de acuerdo. Y hay que decirle a los propios miembros de Morena, no nos cerremos, no nos sectaricemos, no nos aislemos, apoyemos incondicionalmente al movimiento donde quiera que esté, incondicionalmente. Y este es un proceso, y es un proceso de unidad que hay que construir de abajo hacia arriba. Y bueno, vamos a encontrar que una parte de los estudiantes va a decir, no, pues no queremos marchar mañana, porque ahí está Morena y Andrés Manuel. Pero otra parte va a decir, vamos a solidarizarnos. Y la voz hoy en la ciudad es, vamos a solidarizarnos con maestros. Vamos viéndolo mañana y vamos viendo qué tanta necesidad tenemos de aumentar el trabajo en las escuelas, no para fortalecer a Morena, para fortalecer la unidad y la solidaridad con la lucha social. Bueno, voy a dar un breve anuncio. Nosotros tenemos un botecito con el cual pasamos a recolectar un poquito del dinero que gastamos en estas reimpresiones y que para invitar más gente. Entonces, si nos gustan ayudar, pues es cooperación voluntaria, y si no tienen, pues no se preocupen, para eso estamos, y para próximamente nos lo dan. Sí, así es. Yo coincido completamente con Paco que necesitamos ampliarnos, ir a la sociedad, ir a la gente, y con quien sea hay que trabajar, es decir, con quien esté dispuesto a trabajar por el bien común, porque ya sabemos que nunca vamos a ir con el PAN y el PRI, ellos ya, y con todas esas organizaciones que son parte de la oligarquía, pero sí con los que de abajo, con la gente de abajo, con los sindicatos, con el caso de los maestros, de los médicos, con todos ellos. Coincido completamente, y creo que es muy importante mantener espacios de organización como estos. Yo hace rato les comentaba, y que aquí ya tenemos el disco de los círculos de Podemos en España, cómo están organizándose y cómo han brotado estos, y de esa manera ellos ahorita están a punto de competir para ganar una elección electoral en España, que surgió de un movimiento, ¿sí?, del movimiento de los indignados. De ahí surgieron y decidieron convertirse en un partido político, porque también como movimiento nada más vieron que no tenían posibilidades, y para tener posibilidades, y es cuando empezaron a temblar al PP, o sea al gobierno, fue convirtiéndose en un partido que es Podemos, y creo que son también organizaciones que hay que verlas, hay que darle seguimiento para ver cómo aprendemos también de ellos, y también ver que hay cosas que ellos están haciendo que nosotros ya estamos haciendo, que eso es muy importante. Y aquí ve cómo están los círculos, que son exactamente igual que los que hacemos nosotros, por eso son muy importantes. Y aquí le voy a dar un disco a Paco para que lo vea en sus ratos libres. Ahí se lo diste. Compañeros, no contesté una parte de la pregunta del compañero. ¿Qué hacemos con los provocadores? Bien, una manifestación que va a tener no menos de 200,000 personas mañana crea su propio servicio de orden. Entonces es fundamental que vayamos organizados, en contingentes, en grupos, y que en determinado momento, cuando veamos un chavito tratando de tirarle una pedrada a un Oxxo, amablemente lo agarramos, lo encapsulamos y le decimos, ¿sabes qué, güey? Vete a tirársela a Los Pinos, ¿no?
y no provoques, no manches la manifestación, porque es grave el problema. Si de repente una gran manifestación que da una demostración de fuerza, 10 chavitos saquean un Oxxo, Televisa va a volver eso la noticia, los periódicos van a destacar eso y van a arrestarle y van a meter miedo. No les cree mucha gente, pero hay gente que todavía, y el miedo es cabrón. Hay una diferencia entre una manifestación en que la madre de familia se atreve a ir con su hijo y la carriola a una manifestación donde hay conflicto y se inhibe, ¿sí? Necesitamos que no haya miedo, y entonces es muy importante crear nuestros propios servicios de orden, los contingentes apretados y cerrados, y vigilar para impedir cualquier tipo de provocación. Bueno, es importante ir a los pueblos a dar estas pláticas. Desgraciadamente vemos cómo en los pueblos todavía votan mucho por el PRI, por el PAN, por el PRD. Entonces, como dicen en el boxeo, pega abajo y la cabeza cae solita. Es importante hacer campaña en los pueblos sobre todo, y recordarle a la gente que pues este gobierno es delincuencia organizada. Es el colmo, ¿no? Que ya abramos los ojos y nos demos cuenta de cómo están las cosas en realidad. Hasta luego. Señor de la Rosa. Compañeros, muchas gracias, Paco. Hay una parte de la reforma educativa que no se menciona, y es tal vez la más importante. Con esta reforma educativa, que además ya se viene haciendo desde hace años, se están cambiando los fines de la educación. Nuestra educación hablaba de amor a la patria, de la solidaridad entre los habitantes de la nación, la creación de la nacionalidad. Nuestra educación decía, y lo dice el artículo 3, que la democracia es el constante mejoramiento económico, cultural, político y social del pueblo. Ahora, ¿qué se enseña? ¿Qué traen los libros? Se trae la competencia. Se trae la confrontación entre los niños, se trae el egoísmo, que enseñen superar, confrontarse con unos con otros. Creo que esta parte de la reforma educativa, que no se dice, pero que se está haciendo, también hay que fijarnos en ellos, y sí yo les pediría a Paco Ignacio Taibo que nos dijera algo al respecto. ¿De dónde nace el gran proyecto de educación nacional? Tiene una génesis cardenista, tiene unas patas de la mesa ahí muy claras: el fortalecimiento de la normal, la creación de la normal superior, las normales rurales son fundamentales en el proyecto cardenista. Es la comunidad campesina elige un chavito que se destaca, lo manda a una normal rural, beca, alimentos, cama donde dormir, libros, ahí puede quedarse, y este chavito regresa como maestro a la comunidad originaria. El círculo se cierra. No necesitas tratar de imponer al maestro urbano, vayas a vivir a Tinguindín, ¿sí? El maestro urbano tiene su entorno. Entonces el chavito de Tinguindín va a la normal rural, vuelve a la comunidad como profesor. Estas lógicas, el oficio del magisterio, el prestigio del maestro de escuela, están cimentadas en el fondo, y con ellas un concepto de educación nacionalista, patriótico, ¿sí? Muy potente. En el diseño neoliberal les vale madres. De hecho, la gran ofensiva fue sobre las normales rurales. Primero quitarles presupuesto, luego a Ayotzinapa, ¿sí? Entonces, rescatar
lo que pasa es que es una lucha que se está dando en muchos frentes. Rescatar el sindicato, detener la reforma burocrática, mejorar la calidad de la educación. Pero siempre todas nuestras luchas se han dado en muchos frentes y no están desapegadas unas de otras, están vinculadas. Entonces, es importante que veamos cómo en este proceso no solo estamos luchando por los derechos laborales de los maestros, estamos luchando por la educación en México. Bueno, con respecto al comentario de aquí de un compañero que pasó, pues yo también creo que la juventud de hoy está muy engañada porque, sobre todo por lo que veo en redes sociales, porque el otro día un compañero puso un estado en Facebook de que los maestros es una epidemia allá en Oaxaca, que los maestros no dejan el libre comercio en Oaxaca, que afectan a las familias que tienen sus negocios allá, que huele a miados ¿cómo se llama? El centro de allá de Oaxaca. Entonces yo vi que tuvo muchos likes mi compañero, y entonces yo le puse un comentario. Yo estoy en contra de la reforma educativa porque es un intento de privatización de la educación. Y le di ahí mis argumentos por qué estoy en contra de la reforma educativa y todo, y él me dice, es que tú no puedes opinar porque no eres de Oaxaca. Y le dije, no, sí puedo opinar porque todavía me acuerdo de lo que pasó en el ESME, que lo disolvieron diciendo que era un sindicato corrupto con el objetivo de concesionar la fibra óptica a los privados. Y así le di muchos argumentos. El problema aquí es que vas viendo Facebook y ves gente que dice, a mí no me engañan los maestros, son unos corruptos, no sé qué, y todos ahí publicando. Entonces, pues mucha gente sigue sin conciencia de lo que está pasando en el país. Y creo que, por ejemplo, mi generación ya no lee el periódico, todo lo ve en la computadora. Entonces creo que si la gente empieza a difundir información verdadera, no como los medios de comunicación como Televisa, pues puede llegar a la gente joven y se puede dar cuenta. Pero no creo que la gente se tarde mucho en dar cuenta porque pues la capacidad económica de las personas ahorita es muy baja, luego que quieren aumentar el metro, que de la reforma del tránsito de aquí de la Ciudad de México nos afecta. Entonces no creo que se tarden en dar cuenta, pero los medios de comunicación son muy, muy poderosos. Bueno, sería todo. Sí. Si después de 10 años de una campaña orquestada en la que han participado la inmensa mayoría de los medios de comunicación noche y día bombardeando, pensábamos que no iba a tener impacto, pues somos muy, muy tontos nosotros. Evidentemente hay una fuerte cantidad de mexicanos que se la creyó, se la tragó, incluso de repente te ponen a dudar. Cuando se produce el caso de los pelados, de los inspectores a los que les cortaron el pelo, mi primera reacción es, pinches salvajes, los maestros de Oaxaca tendrían que cuidar que estas cosas no se hicieran. Luego me logro reinformar y me doy cuenta que era un grupo de priistas, pero mientras tanto, ¿sí?, la técnica de Goebbels funciona, calumnia a 8 columnas de ancho con letra de este pelo y ratifica en la página 32 con letra de 8 puntos, ¿sí? Esta es una batalla, compañeros, y hay que darla en todos los pinches frentes, con el del camión que está sentado al lado, en Facebook, en Twitter, en las redes. Y bueno, lo que estamos intentando es, ¿cuál es nuestra arma? La verdad, la información. Entonces, al menso ese que dice que los maestros son huevones, dile, y los que rapan maestros que son priistas, ¿no te habías enterado? Contraataquemos en todos los frentes, no hay de otra.
como todos los sábados, debemos iniciar diciendo que porque vivos se los llevaron, vivos los queremos, que queremos justicia para los 49 niños asesinados en la guardería del ABC en Hermosillo, Sonora, que exigimos la libertad de todos los luchadores sociales encarcelados injustamente por este criminal gobierno y que nos solidarizamos con la lucha magisterial tan digna que se está dando en estos momentos. Te pregunto, Paco, agradeciéndote como siempre la generosidad de venir con nosotros, te pregunto, ¿por qué la marcha de mañana es silenciosa? Segundo, ¿va a llegar la marcha al Zócalo o no va a llegar? Tercera pregunta, ¿cómo explicamos que en Oaxaca, en donde el movimiento es tan fuerte, haya ganado el PRI en las elecciones para gobernador? Y 3 preguntas y el siguiente comentario. En TV UNAM, en Radio UNAM, están programando una mesa de información y de debate en donde participa Benito Taibo. Es muy buena porque los ponentes son personas muy preparadas, muy conocedoras de la cuestión educativa en general, y sería muy bueno que nos acercáramos, veamos la programación tanto en TV UNAM como en Radio UNAM. Gracias. Perfecto. Sí, pero esto es presión de abajo hacia arriba. Mi hermano logró hacer una mesa redonda por primera vez en TeleUNAM, donde de los 4 ponentes, 2 eran investigadores de temas pedagógicos muy cercanos al movimiento y los otros 2 eran militantes de la CENTE. O sea que son toda madre la victoria ahí. Donde te den un micrófono lo usas, chinga, ¿no? Bien, marchamos del Ángel al Zócalo. Vamos a poder hacer el meeting en el Zócalo, sepa su madre, no tengo ni idea, ya veremos, ¿no? ¿Que usted tiene línea correcta con Mancera o qué? Nos van a ocupar el Zócalo, hombre. Vamos a ver hasta dónde llegamos y dónde ponemos el templete. La segunda, ¿por qué silenciosa? No lo sé. No sé a quién se le ocurrió. Supongo que es un eco de las grandes manifestaciones del silencio en el 68. Yo no soy partidario de las marchas silenciosas, soy partidario de las marchas donde los que vamos opinamos. Pero sea o no silenciosa, lo que es una demostración de fuerza. Y ahí sí es bien importante que haya inmensos grupos organizados. A lo mejor no es tan silenciosa como algunos proponen. Tercero y último, ¿por qué perdimos en Oaxaca? Bueno, perdimos en Oaxaca porque el fraude electoral estuvo desatado y porque no logramos combinar las fuerzas sociales suficientes para desbordarlos. De cualquier manera, Morena se convirtió en la segunda fuerza del Estado y muy posiblemente en la realidad sin el fraude haya ganado. Pero ya sabemos, para derrotar el fraude no hay que ganarles por un voto, hay que ganarles por el doble de los que ellos tienen para desbordarlos. Entonces esas son las respuestas. Y si vamos a cantar, bueno, un momento. Tenemos libros de regalo, pero tienen que anotarse los que reciben libros de regalo. Tenemos 1 por cabeza, no se lleven de a 2 porque si no, no alcanza para todos. Y luego los libros que trajo la brigada a la venta son libros míos que están a mitad de precio del que cuesta normalmente en el trabajo que normalmente hace la brigada. Aclaradas esas 2 cosas. ¿Quiere hacer comentario? Bueno, el señor Ignacio Taibo, con el respeto que se merece. En mi comunidad, Ranchería El Gavilán, San Mateo Piñas, Pochutla, no tenemos maestro ni vivo ni muerto. Tenemos la escuela como monumento a la idiotez. Es que no tenemos maestro y siempre ha sido así. Sí, Pochutla. ¿Usted conoce Pochutla? Ah, bueno. Grande, pero mi pueblo es chico, es una ranchería que hay como 25 niños nada más. Entonces muchos quieren que tengamos maestros y no hay. Bueno, la segunda pregunta es que yo le quiero pedir un favor, que investigue usted a qué fue un día de marzo, se reunieron en una escuela en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Gabino Cue,
el presidente municipal y Nuño de Mayer, y no sabemos a qué fue. Me gustaría mucho que lo explicara porque estamos así que bueno, ¿a qué vinieron? ¿Qué hicieron? ¿De qué se trata? Y pues estamos, y ahora quisiera yo llevarle allá la respuesta, si me dice por favor. Gracias. Sí, la reunión de Miahuatlán fue muy interesante. Cue se reunió con el gobernador y con Nuño, Cue y el presidente municipal. Intentaron hacer un acto para lanzar la reforma educativa en Oaxaca, pero les salió al revés porque los chiflaron, los niños no acudieron, a los maestros, y les fracasó. Pero era el lanzamiento de la reforma en Oaxaca, la coordinación entre las fuerzas del mal en Oaxaca, la reunión en Miahuatlán. Que por cierto, ya no vamos a decirle Miahuatlán de Porfirio Díaz, chinga, vamos a dejarlo en Miahuatlán, ¿no? Primero, dejemos de hablar de los partidos. ¿O puedes esperar que el PRD se sume? Está en contra. Está tratando de frenar el movimiento donde quiera que tiene fuerza. Cue es un gobernador electo con voto perredista. Entonces, la pregunta es, ¿por qué Morena no se había mojado antes? No, bueno, que no haya habido una decisión de Andrés de convocar directamente una marcha o las declaraciones de hace un mes y medio en Oaxaca, no quiere decir que no hayamos estado con el movimiento magisterial. Nosotros llevamos 5 años dando conferencias en la sección 9, hemos repartido libros y organizado debates, grupos de Morena han estado solidarizándose, el movimiento en Tijuana de los maestros está formado por pura raza de Morena, o sea, estamos en el movimiento, pero hacía falta una definición más clara. Bueno, qué bueno que ya llegó, debió haber llegado antes, es cierto, pero qué bueno que ya llegó. No lloremos por nuestras debilidades en el pasado, sino fortalezcamos nuestros aciertos en el presente. Y les digo, hemos estado haciendo trabajo. Yo, como miembro del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, en la Secretaría de Cultura, debo de haber regalado libros y dado conferencias en no menos de 100 veces en estos 3 últimos años en locales magisteriales, ¿sí?